Muy buenas tardes. Damos la bienvenida siempre a esta oportunidad para escuchar el Evangelio. Hay un discurso relativamente reciente que se hizo por el siglo XIX-XX aprox, donde el autor decía las palabras: ningún hombre es una isla. Somos todos, sin embargo, parte de un continente. Ningún hombre es por sí mismo. Así que nunca hay que preguntar por quién doblan las campanas, porque lo más probable es que doblan por ti. El propósito del discurso era hacer un llamado a la atención en cómo el hombre se ha estado en los últimos siglos volviendo cada vez más absorbido en sí mismo, cómo el egoísmo y el egocentrismo que antes se denunciaban como males de la sociedad, hoy se presentan a sí mismos como frutos de vidas buenas, frutos de esfuerzo y consideración y sudor y lágrimas, por lo que no tiene nada de malo mostrar lo que hemos logrado. Las redes sociales aún han hecho un trabajo satánicamente perfecto en mostrar como buenos las ideas de cada vez mostrar más vidas perfectas, más vidas emblanquecidas, llenas de maquillaje, donde se nos llama a mostrarle a otros fuerza, poder y gloria, y cada vez se está relegando, podríamos decir, más la idea de debilidad, la idea de cuerpos débiles, la idea de necesitar a otros. Esa idea de necesitar a otros, de ser parte de un continente, es cada vez más asociada al débil, cada vez más asociada al que no puede con sí mismo, cada vez más asociada a los que no pueden consigo mismos y deberían tener ayuda para dejar de depender de otros. Las ayudas que se ofrecen hoy en el mundo, más que ser ayuda para aprender a confiar en otros, son más que nada ayudas para volverte cada vez más autosuficiente, partiendo de la base que quizá no pudiste. Quizá tu idea de aquello es que es algo bueno. Quizá tu idea de aquello es que entre más solitarias puedan ser tus decisiones y más factible sea que tú provees para ti mismo, sea una idea de fortaleza. No sé por qué estarás escuchando este mensaje, ya que la base del Evangelio es que no podemos con nosotros mismos, es que por causa de nuestros pecados vamos rumbo a la condenación, y solo en base a la obra de otro, solo en base a la obra de Cristo en la cruz es que podemos ser salvos. La base de la idea humana revelada por la palabra de Dios, la base de la vida humana que Dios nos muestra en su palabra, es que nosotros por nosotros mismos estamos llenos, cubiertos, manchados de pecado, y que si no nos arrepentimos y confiamos en la obra de Cristo en la cruz, pereceremos. Este es el mensaje, la invitación que te ofrecemos. Creer en Cristo para perdón de pecados. Creer, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia recibida de parte de Cristo en la cruz. Cuando el Señor estaba en esta tierra, Él estaba contando muchas parábolas, muchas historias, muchas enseñanzas. Y una de ellas llama la atención a este punto enfático. Una de ellas, una historia que le ocurrió en el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, que pueden ir al mismo si quieren leer conmigo, enfatiza esto y muestra cuál es la fuente, la razón y la consecuencia de una vida autosuficiente. Quiero que leamos y veamos esta historia y les quiero mostrar el razonamiento de la persona solitaria, las consecuencias de la persona solitaria y la persona solitaria que contó esta historia. La historia está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12,
versículo 16. Dice así la palabra de Dios. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Hasta aquí la lectura. Esta parábola está encerrada en una de las secciones de Lucas donde el Señor va camino hacia Jerusalén y se encuentra con muchos que hablan con él y reaccionan hacia lo que dice y la parábola igualmente está encerrada en un, en una sección del Evangelio de Lucas que habla acerca de lo bueno que viene en la vida venidera y lo complicado que es confiar o creer o que sea plausible esta vida venidera cuando las cosas del ahora son más plausibles o más placenteras que aquellas. No solo eso, yo quiero que veamos por un lado de qué trata esta parábola, luego quiero que veamos hacia quién iba dirigida esta parábola y como tercer punto quiero que veamos quién contó esta parábola. Así que lo primero es de qué trata esta parábola. Noten, y quizá lo notaron en mi lectura ya que enfaticé, que en esta parábola se nos presenta un hombre que era rico y el cual había producido mucho. Hasta aquí no hay realmente una noción de que él fuera bueno o malo, lo único que dice es que produjo mucho. En ninguna parte sale que las riquezas que él produjo fueron malas o que lo hizo de mala forma. No sale que sea un mafioso, no sale que sea un criminal, no sale que le quitara nada a nadie, simplemente dice que una heredad produjo mucho. Él dentro de sí piensa que no tiene dónde guardar lo que ya tiene, por lo que va a derribar todo lo que tiene para tener mucho más. Quiero que noten igualmente, y quizá lo vieron en la lectura, que cuando el hombre habla consigo mismo y considera las cosas que él tiene, hay una palabra que repite una y otra vez. Nótenlo, lo voy a leer de nuevo con calma. Pensaba dentro de sí. Luego dice, no tengo dónde guardar mis frutos. Derribaré mis graneros y todos mis frutos y mis bienes y hablaré a mi alma. Una y otra vez, y esto cuando uno lo lee en el original, se da cuenta que en el original los pronombres siempre estaban implícitos en los verbos. No, no es necesario, pero si uno leyera el original se daría cuenta que habla de que su heredad suya había producido para sí mucho. Y él pensaba hacia él, dentro de sí, diciéndose, y una y otra vez pareciera que él es el personaje principal de su vida y se habla a sí mismo de sus cosas y sus frutos y sus bienes, y no era necesario enfatizar una y otra vez que eran suyos, estaba claro. La parábola sí pudo haber dicho que él no tenía dónde guardar los frutos o, o aquellos frutos. No tenía por qué enfatizar de nuevo una vez más la palabra frutos en el versículo 18 o separarlo de los bienes. ¿Se dieron cuenta que separó frutos de bienes? Eso es como decir dos veces la misma palabra, pero una y otra vez este hombre habla de sus frutos y sus bienes y su campo y su alma y se habla a sí mismo. Por algo se habla a sí mismo. La parábola muestra la avaricia como como un énfasis en aquello que yo tengo y que yo necesito y que yo quiero, al punto de que ya que todo en la vida se me presenta como mío, necesito tener cada vez más. Noten que el hombre tenía mucho, aunque lo más probable es que no lo produjo de manera mala, pero aún así, ya que él está tratando de satisfacerse a sí mismo con sus cosas
en una conversación hacia sí mismo, él no encuentra satisfacción, porque a pesar de que produce para sí mismo, él no sabe ni tiene un estándar de cuándo va a poder reposar. Él dice que va a derribarlo todo, lo cual es una maniobra arriesgada, ya que va a tener que, en alguna medida, suena como que quiere empezar de nuevo, va a invertir todo lo que tiene, yo me lo imagino como que tiene muchos lugares donde establecer sus bienes y los va a vender todos por un precio y con ese precio va a comprar más bienes y va a invertir para que la máquina pueda hacerse más grande. Básicamente está haciendo como si una persona con un campo vendiera ese campo para comprar maquinaria, para así arrendar el campo quizá al que se lo vendió y trabajarlo de nuevo y hacerlo el doble de grande. Es una cosa más o menos así. El punto es que este hombre, lo más probable es que tiene un problema. En la sociedad antigua, y Dios se lo hace mencionar, incluso Dios aparece en la parábola y dice lo que ha provisto, ¿para quién será? No le dice lo que ha provisto, nunca lo va a contentar. Aunque es una verdad, Dios pudo haberle enfatizado eso. Le pudo haber dicho, todo lo que tienes ya no te hizo feliz y todo lo que tienes se va a perder. No, no le dijo eso. Quizá Dios asume que lo que está haciendo, lo más probable es que va a generar más, pero este hombre no lo va a disfrutar y siempre va a necesitar más. Y es interesante que Dios le dice, ¿para quién será? Y otra pista de qué se trata esta parábola, de cuán seria es que al principio de la parábola se nos dice que la forma en la cual él obtuvo sus riquezas no fueron de partir con cero. Él en su vida lo más probable es que no partió con cero. No dice que los bienes de un hombre rico habían producido mucho. Dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Lo más probable es que en la edad antigua las personas sus trabajos y sus negocios los partían de cosas heredadas. Yo vivía en mi casa y eventualmente los dueños del campo, mis padres lo más probable, fallecían y en el testamento le dejaban todo a mí y a mis hermanos y en base a la heredad o la parte que a mí me tocaba, yo trabajaba y empezaba mi trabajo. Y en el caso de algunos hermanos producía harto, en el caso de algunos otros hermanos producía poco, pero la idea es que todos fueran trabajando y que si uno tenía harto, le compartía a su hermano. Era una cosa así. En ese sentido, este hombre tiene un problema. Él partió trabajando en base a la heredad, en base a lo que otros le dan. Pero lo que él trabajó en toda su vida no se lo va a dejar a nadie, porque ya decidió destruirlo todo, romper los campos y tratar de hacerlos de nuevo. Y eso es un problema. Imagínense que este hombre toma la decisión a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, él se levanta a las 6 de la mañana y se da cuenta que sus campos no le gustan mucho y a las 9 de la mañana decide que los va a destruir todos para empezar de nuevo, para hacerlos más grandes. Y digamos que a la 1 de la tarde trae la maquinaria. Imaginemos un mundo ideal. Imaginemos que esto es serio, que él es tan rápido, tan buen negociante se siente que lo hace todo inmediatamente y empieza a destruirlo todo. Y deja sin nada y dice que al día siguiente lo va a hacer el doble de grande. Y en la noche le van a pedir el alma. La seriedad de la parábola es que este hombre piensa que él puede trabajar para sí mismo y que conectándose a sí mismo está súper bien. A pesar de que todo lo que tiene no lo creó de la nada, sino que fue recibido. Y uno dirá, y usted quizá dirá, bueno, pero eso era en la época antigua. Yo en mi caso estudié una carrera y me rompí el lomo trabajándole a personas y junté cierto capital y empecé mi negocio y soy realmente exitoso. Quizá ni siquiera empezaste ningún negocio. Quizá tu riqueza está en tus estudios, que estudiaste duro y te sacaste súper buenas notas y tienes los mejores títulos y piensas, yo no le debo nada a nadie, a mí no le debo nada a nadie. Más encima estudié con crédito, así que no le pedí ni un peso a nadie. Sí, pero estimado, aún así, tu vida tú no la generaste tú. En el mayor eh, hilar fino que tenemos como personas, nosotros no nos creamos nosotros mismos. Y tú no elegiste el país donde naciste. Si hubieras elegido un país donde fuera ilegal estudiar, no tendrías de qué jactarte. Si hubieras nacido en un país donde no hay recursos para pagarle la educación a otros, ¿qué pasa? No tendrías de qué jactarte.
Si hubieras nacido en un país donde no hay posibilidad de buenos trabajos, donde fuera todo trabajo forzado y a lo más te pagaran con un saco de pan todos los días, no tendrías el mismo éxito que ahora. Naciste en base a las circunstancias. En alguna forma tuviste las chances a tu favor. Tuviste chances que te ayudaron a estudiar. Tuviste chances que te ayudaron a vivir. Y tuviste chances. Y al final de todo esas no siquiera son chances. Al final es todo Dios que planeó darte vida, que te entregó la vida, que te entrega tierra, que te entrega recursos, que te entrega aire. Y por ninguna cosa trabajaste. Todo eso es la heredad. ¿Y crees que es todo para ti? ¿Por qué será eso? Porque esta parábola, ¿por qué estoy tan seguro de aquello? Esta parábola es parte de una respuesta. En los versículos anteriores, el Señor estaba entregando una enseñanza totalmente distinta. Él no estaba hablando acerca de las riquezas, pero una persona, uno de la multitud en el versículo 13 le dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. En esa época, cuando los padres fallecían, se le dejaba la herencia a los hijos. Si uno tenía dos hijos, bueno, se dividía todo en tres partes, en tres. Si yo tenía dos hijos, se dividía todo en tres. ¿Por qué en tres? Porque yo tomaba una parte para el hijo menor y dos partes para el hijo mayor, ya que de esa forma era como una costumbre hebrea que estaba en la ley para que el hijo mayor fuera el que, ya que estuvo más tiempo con los padres y ojalá fuera el que mejor administrara los bienes, pudiera seguir trabajando y la familia tuviera capital. Y lo que le está pidiendo este hombre que se levantó contra Jesús y le pide algo y Jesús le entrega una parábola a forma de mostrar que lo que le estaba pidiendo estaba mal, era que lo más probable es que este hombre era el hermano menor. Por lo que este hombre le estaba diciendo, maestro, no me gusta que mi hermano mayor tenga tres, o sea, tenga dos partes de tres y yo tenga solo una. Dile que parte igual, dile que sea 50 y 50. ¿Y qué va a pasar con su relación? No, lo más probable es que no van a volver a hablar. Lo que le está pidiendo este hombre a Jesús es que sea un mediador, pero que tome la decisión que este hombre ya tomó. Le está diciendo, Señor, yo encuentro que la ley es injusta, que no está bien que los hermanos mayores tengan más. Por lo tanto, dile a mi hermano, da lo mismo que no me vuelva a hablar, que me dé lo que me corresponde. Yo creo que esa es la decisión correcta y Señor, ya que tú eres un buen maestro, deberías hacerlo. Avaricia, avaricia, ya que le está ordenando, incluso el rostro de la avaricia es que todo es para ti y tú tomas las decisiones. Y el rostro de la avaricia está en este hombre que parece que le está ordenando a Jesús algo. ¿Y acaso alguien puede ordenarle algo a Dios? ¿Acaso alguien puede mandarle a Dios que tome las decisiones que él concluyó? Dios es el más sabio, Dios es el que toma las decisiones, Dios es el que parte las herencias. ¿Y acaso tiene sentido lo que está pidiendo este hombre? Por eso el Señor le responde, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De alguna forma, esta parábola es una respuesta para mostrarle que todo lo que tiene fue dado. Todo lo que tiene y todo lo que tuvo y todo lo que tendrá fue dado por Dios. Por lo tanto, lo mínimo que puede hacer es entender que debería tomar sus bienes y usarlos para el Señor. Que debería tener sus bienes y considerar a los que están a su alrededor. No se nos habla de una familia de este hombre que toma la decisión de los graneros, y creo que eso es a propósito. En esa época es imposible que no tuviera familia, es muy difícil que no tuviera familia. Es demasiado alejado de la realidad imaginar un hombre con hartos bienes que no fundara una familia, y aún así no se le menciona. Y es trágico porque Dios le dice, todo lo que produjiste, ¿no lo vas a dejar a nadie? Y en ese sentido, esa es una respuesta para el hombre de la parábola. El hombre de la parábola quiere dividir la herencia, quiere quedarse sin su hermano, quiere quedarse sin nada, quiere quedarse trabajando solo, solo por toda la eternidad. A lo que Dios, de alguna forma en esta parábola le dice, ¿acaso está bien que tomes todo lo que tienes y lo uses para ti y te da lo mismo la opinión de los demás y que se alejen todos de ti y haga lo mismo mientras yo haga lo que creo que está correcto? Todo bien. ¿No te das cuenta que cuando alejas a las personas de esas decisiones, alejas a tus familiares, aleja a tus padres, aleja a tus hermanos, aleja a tus cercanos, aleja a tus amigos, aleja a todos, al todo, terminas quedándote tan solo que ni siquiera te quedas con Dios? Dios no es el Dios de los solitarios. Dios salva,
al haber mandado a su hijo. ¿Saben cómo? ¿Quién contó esta parábola? Esta parábola es una historia de avaricia. Esta parábola es un recordatorio de recordar lo que es verdaderamente importante y ponernos a la vista de la eternidad para poder realmente ver en qué estamos usando nuestro tiempo y nuestras riquezas. Es un llamado de atención porque en cualquier momento nos pueden pedir el alma, en cualquier momento Dios dirá, se acabó la vida, se acabaron todo lo que tuviste. Y así como dijo Rockefeller en sus últimos años de vida, cuando él ya había amasado una fortuna gigantesca, 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 le vino una depresión pero horrenda, él dijo en su autobiografía, soy el hombre más solitario de la tierra, uno de los hombres más ricos que pisó esta tierra, se consideraba el más solitario, porque se quedó sin nadie, y se dio cuenta que toda su fortuna se iba a quedar acá, se iba a quedar acá, y él se iba a ir solo. Y en ese sentido, el Señor nos pone esta advertencia y muestra esta parábola, pero para que este hombre entienda que si va y obliga a su hermano a partir la herencia, a tomar lo que no le corresponde y dárselo al hermano menor, esto va a tener consecuencias eternas. Pero es interesante que la persona que contó esta parábola fue el Señor Jesús y él, de alguna forma, le está respondiendo a este hermano menor que quiere más para sí mismo, pero Jesús, en su carácter de hermano mayor, podríamos decirlo de alguna forma, del primogénito de toda la creación, del Dios todopoderoso, del Rey de reyes y Señor de señores, del que estaba cuando nada jamás existía, del que estaba antes de la creación del mundo, del que por el cual todas las cosas existen y subsisten por la palabra de su poder, Él, antes de que todo existiera, cuando estaba con Dios el Padre, en la eternidad gloriosa, perfecta que estaba disfrutando, dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y algún pensamiento habrá surgido y se habrá escuchado, pero objeción, ¿para qué hacer el hombre si ya Dios está perfectamente feliz? Está totalmente feliz, está Dios el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, felices por la eternidad, totalmente felices. ¿Para qué crear hombres? No necesita que lo adoren, no necesita que le den bienes, no necesita que le den comida. ¿Para qué van a crear al hombre? Para crear seres capaces de disfrutar la gloria que Él ha experimentado desde antes de la creación del mundo. No fuiste creado para recibir, fuiste creado para dar. No fuiste creado para amasar riquezas, fuiste creado para disfrutar de las riquezas de gloria que vienen en Cristo Jesús, Señor nuestro. No fuiste creado para quedarte solo, fuiste creado para disfrutar de la grandeza y perfección de Dios el Padre y Dios el Hijo, porque cuando el Señor estuvo en esta tierra, se le ofreció eso mismo, se le ofreció quedarse con su herencia, se le ofreció al ver todos los reinos de la tierra, se le ofreció te ofrezco todo esto. Si postrado me adoras, tendrás todo en la vida, todos los reinos, todas las personas, todos los edificios, todos los reinos. Y nunca tendrás que pasar por la cruz. Todos te obedecerán. No tendrás que pasar por la cruz. Reino sin cruz. Pero él no lo hizo así, sino que se entregó a sí mismo. En el acto de mayor abnegación, en el antónimo más grande que ha visto la avaricia en el mundo, en la bandera más alzada que se ha alzado en contra de la avaricia, él entregó todo y su propia vida en una cruz para salvarnos. Si esto fuera un sermón moral, si esto fuera una charla de cómo ser mejor persona, yo podría terminar acá y decir, bueno, vayan, no sean avaros, pero no es así. La palabra de Dios es clara en mostrar que aún si diéramos todos los bienes que tenemos, esa no es la idea. Yo no vine acá a hablar de dinero, yo vine a hablar de salvación. Aún si lo diéramos todo, seguiríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar el problema más grande de nuestra alma, porque al final no tenemos nada, no tenemos nada. Desnudos vinimos al mundo y desnudos nos iremos. Sin nada hemos venido, sin nada nos iremos. Pero viendo la obra gloriosa de Cristo en la cruz, el cual siendo rico se hizo pobre, para que por medio de aquello nosotros tengamos de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, estimado, el Señor entregó su vida en la cruz, resucitó glorioso al tercer día, y ahora está intercediendo a la diestra de Dios el Padre ofreciéndote, si crees en Él,
serás librado de aquella avaricia que te impide dar a otros. Yo creo que nos da miedo, ¿no? Da miedo confiar en otros, da miedo dar a otros, porque pensamos que nos van a quitar todo lo que tenemos. Quizás este hermano menor pensó eso, dijo, pero es que yo lo voy a administrar mejor y yo me lo merezco y yo lo voy a hacer mejor y se va a ir y me va a dejar solo. No, puede ser. Puede ser que en la vida hay personas así, pero nuestro Señor se entrega para hacernos disfrutar de sus riquezas en gloria, en poder. ¿Sabes qué es lo más precioso? ¿Sabes qué es lo más valioso en toda la creación que vas a poder experimentar en el cielo si crees en la cruz? Si crees en que Cristo murió por ti, poder alabar a Dios por toda la eternidad. Todo lo que pasa en este mundo va a pasar, perdámoslo, da lo mismo. Todo va a ser pequeño a la visión de la creación. Por eso Dios dice, por lo tanto, no se afanen por nada, porque todo lo que tengamos, ganemos o perdamos en esta vida, todo pasa. Pero poder glorificar a Dios por toda la eternidad, eso, eso es abundancia, eso es gloria. Estimado, preocúpate. Quizá tú consideras que tienes mucho, no tienes nada, y un día se te demandará tu alma. Tú quizá piensas que tienes poco igual. Mira todo lo que ofrece Cristo. Mira todo lo que ofrece en su cruz. Cree en Él para perdón de pecados y serás salvo. Que el Señor bendiga su bendita palabra y que podamos disfrutar esto todos los días, viendo todo lo que perdemos y todo lo que ganamos, simplemente digamos, gracias Señor por todo lo bueno que eres tú, porque en la cruz tú ya me diste todo, me diste la salvación que es en Cristo Jesús. El Señor bendiga su bendita palabra y te tenga misericordia de que puedas creer y aferrarte a este bendito mensaje. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda parte de la reunión. Voy a compartir mi pantalla. Denme un minuto, por favor. Vamos a compartir una porción de mi pantalla para poder presentarles el texto y los textos que quiero mostrar el día de hoy. Espero que se pueda ver bien. No sé si alguien, por favor, me pudiese confirmar. Parece que se ve bien. Muy bien. Este pasaje es un pasaje que se escribió por el apóstol Pablo hace unos 2000 años atrás a los romanos y está dirigido a creyentes en Cristo. No está dirigido inicialmente o en un principio a personas inconversas. Está dirigido a personas que ya son creyentes, que ya han sido salvos por la gracia de Dios. Y lo que quiere hacer Pablo aquí, menciona este contexto antes de leer en voz alta este pasaje, es traer a la memoria de los creyentes por qué ellos tienen una esperanza ciertísima, asegurada y que no avergüenza. Eso es lo que está en los versículos anteriores. Cuando esta esperanza que ellos tengan es sujeta al ridículo, ellos pueden estar firmes sin avergonzarse porque el amor de Dios se manifiesta. En el versículo 5, antes de esta porción, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Este pasaje es precioso y lo que yo les quiero compartir en esta tarde es que el apóstol vuelve al pasado del creyente, de cada uno de los creyentes en Cristo, antes de conocer a Dios, antes de haber recibido la salvación, cuando aún no eran creyentes, y lo recuerda para enfatizar precisamente el amor de Dios. Y eso es lo que yo les quiero mostrar el día de hoy. Vamos a ver qué dice este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Romanos 5, versículos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta ahí la palabra del Señor. Lo que quiero mostrarles aquí es cómo Pablo, al volver al pasado del creyente, él describe un estado anterior. Eso va a ser mi primer punto, un estado antiguo. Y es un estado antiguo para el creyente, pero no es un estado antiguo tal vez para usted. Puede ser que para usted en esta tarde sea su estado actual, no anterior. En segundo lugar, también quiero conversar de que hay un cambio entre este estado antiguo y hay algo que cambia este estado. Y en último lugar, el estado nuevo que se deriva de ese cambio. Entonces vamos a hablar de un estado antiguo, vamos a hablar de un cambio y vamos a hablar de un estado nuevo. Vamos al primer punto que le quiero compartir en esta tarde. Como ya lo dije, vamos a ver el pasado de todo creyente. Yo sé que aquí hay muchos creyentes conectados a esta reunión y escuchando el mensaje. Este es tu pasado, pero lo impactante es que puede ser el presente de alguien. Puede ser que alguien, lo que vamos a ver a continuación, no sea solo el pasado, puede que sea el presente. Y lo que vamos a hablar también, y lo que dice este pasaje, es fuerte, es ofensivo tal vez. Yo no quiero ofenderle a usted, no es nuestra idea ofenderle a usted, es lo que la Biblia, lo que Dios en su palabra dice de usted. Si usted no es creyente en Cristo Jesús, si sus pecados no han sido limpiados, si usted no ha recibido de Dios vida nueva, entonces este pasaje aplica perfecto y completo a usted en el presente. Si usted no ha sido salvo por Dios, Dios le ve de la siguiente manera. Ahí apareció destacada una palabra, versículo 6. Porque Cristo, aún cuando éramos débiles. Así es como Dios le ve, en primer lugar. Esta debilidad que menciona el pasaje tiene que ver con debilidad espiritual. Esta es una incapacidad total y absoluta de acercarse a Dios por sus propios medios. Eso dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por Dios. Absolutamente incapaz, incapaces, el creyente antes de ser creyente, y tal vez usted, el día de hoy, tal vez que aún no ha creído, pueda hacer su caso en el presente, es total, completa y absolutamente incapaz de acercarse a Dios por sus propios medios. Eso nos dice esta palabra. Usted es, espiritualmente hablando, absolutamente débil, absolutamente incapaz. En nuestra sociedad hay muchísimas ideas, muchísimas filosofías que plantean a veces tener respuestas a inquietudes espirituales. A veces se mezclan cosas que no pueden ser mezcladas. Hay personas, por ejemplo, que plantean que hacer meditación, hacer ejercicios físicos, hacer, no sé, filosofías orientales o aromaterapia pueden ayudar espiritualmente a alguien. Pero esto es un error. Puede que lo ayuden mentalmente, puede que lo ayuden físicamente, pero espiritualmente Dios declara en su palabra que no hay nada que usted pueda hacer para mejorar su situación. Su situación, espiritualmente hablando, delante del Dios Todopoderoso, no puede ser resuelta por usted mismo. Dios diagnostica en usted una debilidad crónica, total incapacidad, falta absoluta de voluntad y falta absoluta también de los recursos para poder remediarlo.
Hay otros pasajes en la Escritura, pienso por ejemplo en Efesios capítulo 2, el mismo apóstol Pablo va a escribir a otra audiencia y él va a describir este estado de debilidad espiritual con la expresión muertos en pecado. Y es exactamente la misma idea. Un muerto no es capaz de volver a la vida. Un muerto no es capaz de reaccionar por sí mismo. Un muerto no tiene los medios para actuar. No puede remediar su condición. No puede volver un muerto a la vida por sí mismo. Es absolutamente débil. Ese es el primer punto. Así era usted, hermano mío. Así era yo. Y puede ser que aquí haya alguien que al día de hoy siga siendo así delante de Dios, absolutamente incapaz. Eso es lo que Dios diagnostica de usted. Si usted no está en Cristo Jesús, usted es débil. Espiritualmente hablando, infinitamente débil. Falto total de recursos, falto total de iniciativa, falto total de fuerza para poder cambiarlo. Y no puede hacer nada. Dios lo puede hacer por medio de la salvación de Dios, pero no usted. Usted no puede. ¿Sabe? Paso a la siguiente descripción de este estado antiguo. Miren, si la cosa en esta primera palabra ya venía media fea, ya venía media un trago amargo, se nos agrega esta otra palabra que está en el mismo versículo 6 al final. Dios describe al hombre no salvado, no solamente como débil, como incapaz, sino que va un peldaño más abajo todavía. Va disminuyendo moralmente. Ahora se le llama o describe impío. Si de hecho antes se trataba de ser incapaces por nuestra debilidad de lograr nada delante de Dios, espiritualmente hablando, ahora el problema ataca nuestra calidad moral. Sin Dios, sin salvación, toda persona es un impío. Toda persona, usted, sin Dios, sin salvación, no es moralmente bueno, ni siquiera es moralmente neutro, es todo lo contrario. La palabra impío que está aquí tiene que ver literalmente con alguien que no tiene piedad y se asocia a todo aquello que es contrario a cómo es Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, pero el hombre sin salvación es todo lo contrario, es un impío. Este pasaje apunta a declarar que toda persona es malvada, es perversa, es impía delante de Dios. Pienso en un par de capítulos antes, en Romanos, aquí mismo capítulo 3, Dios ve a la humanidad y dice y declara, en los versículos 10 al 12 lo pueden leer después, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos son impíos. Sin Dios, todos son impíos. ¿Sabe que este pasaje nos está comenzando a poner a toda persona, en todo lugar, en nuestro lugar correspondiente? Usted no puede jactarse o enorgullecerse delante de Dios. No tenemos nada que presumir. Él es el Todopoderoso y nosotros somos los débiles. Pero moralmente hablando, Él es el bueno, Él es el justo, y usted y yo somos los impíos. Sin Dios, sin salvación, somos impíos. Continuamos describiendo entonces ahora otra expresión en estos versículos para describir a toda persona sin Dios. Esta es la causa raíz de por qué somos débiles y por qué somos impíos. ¿Por qué tenemos una incapacidad total y por qué tenemos una depravación total? Versículo 8, siendo aún pecadores. Eso dice el versículo 8, el pecado. Dios dice, Pablo al escribir este pasaje recuerda el estado antiguo de los creyentes y dice, pecadores, pecadores, usted y yo, todos, sin Dios, pecadores. Nos acusa a usted y a mí de ser delante de Dios
del único y santo Dios, pecadores. Muchísimas veces no se le toma el peso a lo que significa que Dios lo vea a usted como pecador. En la vida cotidiana, en el mundo, muchas veces se bromea incluso con esto del pecado, cometer un errorcito, un pecadito, una cosita prohibida, como si fuese algo divertido, chiquitito. Pero resulta que delante del Dios eterno, santo y todopoderoso, el pecado no es un chiste. El pecado no es una expresión del lenguaje, el pecado es un problema real. Eso es lo que quiero comentarle. El pecado significa no simplemente un detalle. El pecado es que usted, espiritualmente hablando, ha ofendido a Dios en lo más profundo y de la manera más grosera. Eso es el pecado. Y no tiene ninguna capacidad, por las palabras anteriores, para remediar eso. Porque usted está en una condición absolutamente caída, impía, delante de Dios. Perdónenme la expresión, pero es que usted y yo le escupimos en la cara al Dios Todopoderoso. Eso es el pecado. Y el Todopoderoso Dios va a hacer justicia. Él, conforme a su carácter santo, Él va a juzgar al pecador en el infierno eterno. Es un castigo justo, es un castigo santo, es un castigo bueno delante de Dios, el castigar al pecado, el juzgar el pecado. ¿Sabe? Una de las cosas más peligrosas del poder del pecado es que precisamente se oculta muy bien. Hace que las personas lo vean como liviano, como ligero, como sin mayor importancia. Es como que hago algo, pero si nadie me descubre, entonces no fue pecado. No le metamos tanto color. Todo pecado en primer lugar es contra Dios, contra el santo y justo Dios que nos creó, que le creó a usted. Y sabe, aún es más, la Biblia nos presenta el pecado no solamente como actos o hechos puntuales que usted pueda hacer, sino que la Biblia nos muestra que el pecado nos tiene tan invadidos, tan contaminados, tan afectados delante de Dios, que es un poder, que es un señor que está sobre usted y que le tiene esclavo. Y no puede dejarlo, no podemos dejarlo. El pecado domina y consume desde dentro del corazón a usted. Ese es el pecado. Y eso afecta absolutamente todas las áreas de la vida, desde la intimidad, en la familia, en el trabajo, en todas las relaciones interpersonales. Se muestra en el desdén a los demás, se muestra en el egoísmo, se muestra en el orgullo, lo que escuchábamos en la primera parte, lo solitario, ser yo y solo yo. Eso es pecado, esa es la raíz del pecado en usted, que no les deja, usted no puede dejarlo. De hecho, sabe, en parte esa es exactamente la razón por la que la sociedad a nivel global, a nivel sistema, no puede ni va a mejorar. La política no va a mejorar porque la política jamás va a solucionar los problemas reales de la gente. La educación no es la solución final para una sociedad más empática, más justa, más buena en los ojos de Dios. El problema no está en una distribución distinta de la riqueza. ¿Sabe? El problema está en el fondo del corazón de todos y cada uno de los individuos de este planeta. Toda persona, en todo lugar, ricos y pobres, sean de la raza que sean, todos, delante de Dios, son débiles, son impíos, son pecadores. No les importa Dios, no les importa el prójimo, no les importa nada, solo se aman a sí mismos. Y sabe que eso también es usted. Insisto, no quiero ofenderle, pero eso es lo que Dios diagnostica de usted. Usted es un pecador perdido. Usted es el que ha ofendido y blasfemado
a Dios. Y cuando lo mezclamos con las palabras ahí, débil e impío, entonces tenemos un panorama sombrío. ¿Y sabe qué? Hay una palabra más, que ya es la guinda de la torta, podríamos decirlo. Si ya estamos haciendo una mezcla que va pintando extremadamente mal para nosotros, agreguemos esta palabra, versículo 10, siendo enemigos. ¿Y enemigos de quién? Enemigos de Dios. Es alguien contrario a otra persona, a otra parte. Me acuerdo de un pasaje impactante que está en Isaías, y el profeta Isaías describe y dice que vuestras iniquidades, vuestras maldades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una brecha, hay una división, hay enemistad, no hay amistad. Alguien podría decir, chuta, ya, ok, soy pecador, soy débil, soy impío, pero Dios es mi amigo. No, este pasaje dice, sabes que tampoco. Tú mismo en tu pecado te estás erigiendo como un enemigo de Dios. Y esa es una terrible realidad. Si usted no ha sido salvo por el Señor Jesucristo, por su cruz, entonces usted está en guerra contra Dios. Y déjeme decirle algo, con profundo cariño, no le va a ir bien. Contra Dios no le va a ir bien. Hay un infierno eterno, hay condenación para el pecador no arrepentido. Esto es lo que Dios declara de usted. Este es mi primer punto. Débiles, impíos, pecadores, perdidos. Ese es el estado antiguo. Sin Dios, sin esperanza. Pero ¿sabe qué? Paso a lo siguiente. Hay salvación en Cristo Jesús, en su muerte en la cruz. Miren, cada vez que hay uno de estos pasajes débiles, impíos, pecadores perdidos, en este pasaje Pablo también lo responde cada una de estas situaciones terribles con la idea Cristo murió. Vamos a eso. Éramos débiles, éramos impíos, éramos incapaces. Cristo murió. Cristo murió. Éramos pecadores, Dios muestra su amor. Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos, fuimos reconciliados. Un enemigo está precisamente alejado de otro y hubo una reconciliación. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Eso es lo que hace el cambio. Eso es lo que hace la diferencia. Este es el nuevo estado en el que se encuentra todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que reconoce sus pecados, todo aquel que se arrepiente y que clama a Dios por salvación, con la base precisamente en lo que está aquí, en que Cristo murió por usted. Entonces, sus pecados son perdonados y usted pasa a tener este nuevo estado. Usted debe saber de la obra de Cristo el Señor. Cristo vino por amor a usted. Siendo Él el Todopoderoso, tomó una naturaleza humana. Él es Dios, hombre. Él vino a este mundo hace aproximadamente, un poquito más, pero 2023 años atrás. Nació en una pequeña ciudad que se llama Belén. Vivió una vida perfecta, sin pecado, y por mano romana y judía, a los 33 años aproximadamente, llegó a una cruz y murió allí. Pero la Biblia nos dice que Dios, que Él ahí en la cruz estaba cargando nuestros pecados, el pecado de usted, el pecado mío, en su cuerpo, sobre ese madero, sobre esa cruz. Cristo Jesús, clavado a esa cruz, estaba llevando el juicio, el castigo que merecía usted y que merecía yo. ¿Por qué merecíamos ese castigo? Por ser débiles, por ser impíos, por ser pecadores y por ser enemigos. Pero todo eso es respondido porque Cristo murió por usted. Cristo pagó
el castigo que usted y yo merecíamos por ese pecado. Y por lo tanto el estado final es vivos en Cristo, no más muertos, sino que vida eterna en Dios. Y el Evangelio también nos dice que Cristo Jesús, aquel que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, completó la obra de salvación y por lo tanto garantiza que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y termino este pasaje describiendo tres expresiones aquí también que describen el nuevo estado de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y su obra de la muerte en la cruz. Versículo 9. Justificados. Antes éramos impíos, antes éramos injustos, antes éramos pecadores, pero por medio de la muerte del Señor Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar allí, el creyente es declarado, es hecho justo delante de Dios. Cristo el Señor toma la justicia perfecta que le pertenece a Él y te la puede entregar a ti. Y a cambio, Él toma tus pecados y Él paga en la cruz por ellos. Glorioso intercambio. Eso es. Versículos 9 y 10. Salvos. Esa es otra expresión. Salvos de la ira, dice el versículo 9, y salvos por su vida, por la vida del Señor. Este pasaje ya nos dice que por la obra de Cristo en la cruz ya no hay condenación, ya no hay muerte justa por nuestros pecados, pero ya no. Solamente hay vida eterna, hay gloria, hay perdón de pecados. Esa es la salvación y eso es lo que le queremos decir en esta tarde. En Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna. Y versículos 10 y 11. Reconciliados. Antes había guerra, ¿sí? Este pasaje nos dice el versículo 10 que antes éramos enemigos. Antes había guerra. Antes habían dos partes separadas. Pero ahora, por la muerte de su Hijo, como dice el versículo 10, por la muerte de Cristo, es que puede haber paz y reconciliación entre las dos partes. Reconciliación entre usted y Dios. Este estado futuro de justificados, de salvos, de reconciliados, no es automático. Usted no lo tiene. El anterior sí lo tiene. Débil, impío, pecador, enemigo. Lo que está entre medio es lo que pasó. Cristo murió por usted. Pero este estado futuro ya no es automático. Este estado futuro usted puede tenerlo, puede ser una realidad. Y no es por lo que usted lo merezca, porque lo primerísimo que estableció este pasaje es que usted es débil, incapaz completamente. Es solo por la fe en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, por usted y por mí. Pero no es automático. Usted tiene que apropiarse de esto. Usted tiene que creer. Este es el mensaje del Evangelio. Hay salvación en Cristo, hay perdón en Cristo, hay justificación en Cristo, hay vida eterna por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, porque Él dio su vida cargando con nuestros pecados allí en su cuerpo sobre ese madero. Cristo murió. Dios muestra su amor. Cristo murió por nosotros. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Crea en Cristo. Lo que queremos es que usted se apropie de esta verdad. Nuestro interés no es necesariamente que usted se haga parte de nuestra iglesia. Nuestro interés es que usted sea salvo delante de Dios en base a lo que Cristo hizo en la cruz por usted
y así sus pecados van a ser perdonados. Recibirá perdón y vida eterna. Comenzará a vivir una vida nueva delante de Dios como hijo, acepto, amado, perdonado y con una herencia en los cielos por toda la eternidad. Leo una última vez el versículo 8, uno tal vez de los más gloriosos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con usted, para conmigo, en que siendo nosotros, usted y yo, aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí. Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje. Créalo y será salvo. Eso es lo que les quería compartir en esta tarde, el mensaje del Evangelio. Muchas gracias por su atención y nos vemos, si Dios lo permite, para otra ocasión. Que el Señor le bendiga.